Y continuamos con la explicación de la aplicación de las leyes de los gases en la solución de problemas prácticos. Y en este ejercicio vamos a aplicar la ley combinada de los gases. ¿Por qué la ley combinada de los gases? Bueno, a diferencia de los ejercicios anteriores, únicamente variaba una de las variables que podía ser presión, temperatura o volumen. Una se mantenía constante y la otra era la que nos pedía encontrar. En este caso, vamos a ver que hay dos variables que se están modificando y ninguna se va a mantener constante. Entonces, tenemos que aplicar la ley combinada. En este caso, nos explica que un cierto gas ocupa 500 mililitros a una presión de 760 milímetros de mercurio y 0 grados centígrados. Nos pide el volumen en mililitros que va a ocupar ese mismo gas cuando la presión cambia a 10 atmósferas y la temperatura cambia a 100 grados centígrados. Como vemos, ya hay un cambio de dos variables. Por lo tanto, corresponde el uso de la ley combinada de los gases. De la misma manera que hemos resuelto los ejercicios anteriores, vamos a obtener las condiciones iniciales y las condiciones finales. Entonces, un cierto gas ocupa 500 mililitros, ese es el volumen inicial, son 500 mililitros, la presión inicial es de 760 milímetros de mercurio y la temperatura inicial es de 0 grados centígrados o 273 Kelvin. El volumen final es lo que nos está preguntando el problema. Cuando la presión varía a 10 atmósferas y la temperatura varía o cambia a 100 grados centígrados, que sumándole los 273 Kelvin sería de 373 Kelvin. Entonces, en este caso, vamos a ocupar para hacer nuestros cálculos la fórmula de la ley combinada de los gases. Y la ley combinada de los gases nos dice que la presión inicial por la temperatura inicial, nos dice al revés, que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial equivalen a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Y de aquí solamente vamos a despejar una variable. Y la variable que vamos a despejar en este caso sería B2. Entonces, al despejar la variable B2, sería la presión inicial, volumen inicial, temperatura final, sobre la presión final por la temperatura inicial. Y esa sería la fórmula que se va a aplicar para resolver el problema. Entonces vamos a hacer nuestros cálculos sustituyendo todos los valores que tenemos y encontrando el resultado. Entonces la presión inicial es de 760, estos son milímetros de mercurio. Vamos a ver que el volumen inicial es de 500 mililitros y la temperatura final es de 373 Kelvin. Y abajo vamos a tener una presión 2, la voy a poner aquí debajo de la presión para que se cancelan las unidades, ver cómo se cancelan. Entonces la presión final es de 10 atmósferas. Aquí tendríamos que convertir, si sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, si tenemos 10 atmósferas, ¿cuántos milímetros de mercurio van a ser? Entonces, únicamente hay que multiplicar 10 por 760 y estos van a ser 7600 milímetros de mercurio.
Entonces la la presión final es de 7.600 milímetros de mercurio. Y la temperatura inicial que tenemos es de 273 Kelvin. Entonces, de esa manera cancelamos las unidades de presión y las unidades de temperatura. Y vamos a ver que el volumen 2 va a ser igual a la cantidad que tenemos arriba, que sería multiplicar 760 por 500 por 373, y lo cual nos da una cantidad pues muy grande. La voy a anotar. Y 4 ceros. Y eso va a ir dividido entre todas las cantidades que tenemos abajo, que son 7.600 por 273. Y eso nos da la cantidad que voy a anotar aquí. Por lo tanto, el resultado va a ser que el volumen final es de 207 y 4800. Es de 68.31 mililitros. Y ese sería el resultado. El volumen se reduciría a 68.31 mililitros cuando la presión aumenta de 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, hasta 10 atmósferas. Y la temperatura aumenta también de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Esto es lo que le pasa al volumen. Disminuye a 68.31 mililitros. Esto es aplicando la ley combinada de los gases. Vamos a ver otro ejercicio en el que se aplica la ley de gas ideal. En este ejercicio nos pide calcular el volumen de 2.15 mol de un gas de oxígeno que se encuentra a 27 grados centígrados y 1.25 atmósferas. Entonces aquí únicamente queremos conocer una propiedad modelándolo como un gas ideal. Aquí tenemos los valores de la R para elegir la más idónea para los cálculos. Entonces vamos a iniciar como anteriormente poniendo los datos que tenemos. Entonces N, el número de mol, en este caso es de 2.15 mol. El volumen inicial, el volumen es el que nos está pidiendo, cuál es el volumen que ocupan estos 2.15 mol, si se encuentran a una temperatura de 27 grados centígrados, que ya sabemos que si le sumamos los 273, es una temperatura de 300 Kelvin, y la presión es de 1.25 atmósferas. Entonces, en este caso vamos a utilizar como fórmula la ley de gas ideal. La fórmula más sencilla de gas ideal es que la presión por el volumen es igual al número de mol por la constante de gas por la temperatura. Entonces, también podemos poner como dato la R que vamos a utilizar, que por las unidades que tenemos, mol, atmósfera y Kelvin, va a hacer la más idónea este valor de 0.02, porque es el que contiene las unidades que estamos utilizando. Entonces la R va a valer 0.082 y sus unidades son atmósferas por litro sobre mol por. Vamos a ver qué es lo que se va a despejar. ¿Qué variable es la que se va a despejar? Pues la variable va a ser el volumen, de tal forma que el volumen va a ser igual a N por R por T dividido entre la presión. Entonces vamos a poner espacio para las operaciones y el resultado. Entonces el volumen vamos a sustituir, tenemos 2.15 mol
Vamos a poner el valor de R, 0.082 con sus unidades que son atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. La temperatura absoluta en Kelvin y la presión que son 1.25 atmósferas. Y vamos a ver que los mol se cancelan con los mol, las atmósferas se cancelan con las atmósferas y los Kelvin se cancelan con los Kelvin, de tal forma que nuestro resultado va a ser el volumen en litros. Y igual se multiplica todo lo que está arriba y se divide entre toda la cantidad que tenemos abajo. En este caso, arriba tenemos 2.15 mol por los 0.082 por los 300 Kelvin. Y eso da 52.89 divididos entre el único valor que tenemos abajo, que es de 1.25, nos da un volumen de 42.312 litros. Entonces, ese es el volumen utilizando la ecuación de gas ideal, 42.312 litros. 42.312 litros. Y es así como aplicamos la ley combinada de los gases y la ley de gas ideal para encontrar algunas condiciones de presión, temperatura o volumen de los gases. Y más adelante veremos, seguiremos viendo la aplicación de la ley de gas ideal.